Asterisco asterisco tutulo asterisco asterisco Anderem explota. Los celos de Melissa incendian el corazón de Kerem en secretos prohibidos. Hola, hola, amantes de las novelas turcas. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal, el rincón más apasionado para los seriéfilos de Turquía. Hoy nos adentraremos en un terreno explosivo, un cúmulo de emociones a flor de piel, esas que tanto nos fascinan y que nos hacen gritarle a la pantalla, ¿por qué, por qué? Y sí, amigos, hoy hablaremos de celos, de esos celos que prenden la mecha y hacen volar todo por los aires, esos que hemos visto en muchas de nuestras series favoritas, pero que hoy nos enfocaremos en uno en particular que nos tiene al borde del asiento. En este vídeo vamos a desentrañar cómo los celos, ese monstruo de ojos verdes, se manifiestan en algunas de nuestras historias turcas más queridas, pero con un enfoque especial en una pareja que nos roba el corazón, Kerem y Melissa, y esa explosiva mezcla de amor y recelos que están viviendo. Veremos esos momentos de tensión, esas miradas que matan, esas palabras cargadas de veneno que, a pesar de todo, nos mantienen enganchados a la pantalla como imanes. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones, quiero pedirles un favorcito: si les apasiona tanto como a nosotros el drama turco, no se olviden de darle al botón de suscribir y activar la campanita, así no se perderán ninguna de nuestras próximas exploraciones seriéfilas. Ahora sí, prepárense porque vamos a desenmascarar esos celos que nos han tenido en vilo. Bien, como les anticipaba, el centro de nuestra pasión de hoy será la serie Secretos Prohibidos, o Yasak Elma, como la conocen en su tierra. Esta joya turca es un verdadero campo de minas emocional, un juego de poder y seducción donde cada personaje parece tener un secreto oculto bajo la manga y donde los celos son un ingrediente fundamental en su cóctel explosivo. En Yasak Elma, el personaje de Melissa, interpretada magistralmente por Nesrin Kabatzade, es sin duda una de las principales fuentes de pasión y drama. Melissa es una mujer poderosa, ambiciosa y muy segura de sí misma, pero cuando se trata de Kerem, interpretado por Gökhan Alkan, sus celos se desatan de una manera que a menudo la lleva a actuar de formas que, por supuesto, no son de las más racionales. La relación de Melissa y Kerem es un torbellino constante. Hay una atracción innegable entre ellos, pero también una lucha de egos y una constante desconfianza. Melissa, a pesar de su carácter fuerte, es profundamente insegura en el fondo y, cuando ve a Kerem interactuar con otras mujeres, sus celos se convierten en una fuerza destructiva. Recordemos que inicialmente Melissa y Kerem tenían una relación más de socios o amigos, hasta que, la chispa surgió. Sin embargo, esa chispa, en lugar de iluminar su camino, parece encender un fuego que constantemente amenaza con quemar todo a su alrededor. Es fascinante observar cómo la trama de Yasak Elma utiliza los celos como un motor narrativo constante. Los guionistas han tejido una red intrincada de relaciones donde las inseguridades y la ambición se retroalimentan, creando un caldo de cultivo perfecto para que los celos florezcan. Melissa, en particular, es un personaje muy bien construido, con una complejidad que va más allá de la simple villanía. Sus celos no son gratuitos, sino que nacen de sus propias vulnerabilidades y temores. Los celos de Melissa no son sutiles, no son esos celos silenciosos y pensativos que a veces vemos en otras historias. No, los celos de Melissa son como un volcán en erupción, con explosiones de ira, reclamos apasionados y miradas que podrían cortar el aire. Y Kerem, lejos de ser un santo, a veces parece disfrutar de esos celos, como si fuera una prueba más del amor de Melissa por él. Esta dinámica es muy común en el género de drama y romance turco, donde los celos suelen ser el combustible que alimenta la trama, generando conflictos y momentos de alta tensión que nos mantienen pegados a la pantalla. Pero lo interesante en Yasak Elma es que los celos de Melissa no solo son impulsados por la inseguridad, sino también por un profundo sentido de propiedad. Ella, a su manera, cree que Kerem es suyo y no está dispuesta a compartirlo con nadie. Esta actitud posesiva es un claro reflejo de las complejas dinámicas de poder que se exploran en la serie, donde el amor y la ambición a menudo se entrelazan de manera peligrosa. Podemos ver cómo esta posesividad se manifiesta en su necesidad de control, en sus intentos de manipular las situaciones para mantener a Kerem cerca y a las posibles rivales lejos de su alcance. En algunos episodios, sus celos la llevan a tomar decisiones impulsivas y arriesgadas, que a menudo tienen consecuencias inesperadas para ella y para quienes la rodean. Es una espiral de emociones que nos mantiene constantemente en vilo, preguntándonos qué hará Melissa a continuación. Otro aspecto clave de Yasak Elma es la química innegable entre Nesrin Kabatzade y Gökhan Alkan. Sus escenas juntos son puro fuego con una tensión que se puede cortar con un cuchillo.
Esta química es esencial para que creamos en la pasión que impulsa los celos de Melissa. Si no hubiese esa conexión palpable, sus arrebatos parecerían exagerados y poco convincentes. Pero cuando los vemos a ellos con esa mirada cargada de significado, esos roces que encienden chispas, entendemos por qué Melissa se siente tan amenazada. Y también entendemos por qué Kerem, a pesar de sus reclamos, en el fondo parece disfrutar de ese torbellino de emociones. La manera en que sus miradas se cruzan, la forma en que se tocan, aunque sea de manera accidental, son elementos que los guionistas y directores utilizan para crear esa atmósfera de tensión sexual que caracteriza la relación de Melissa y Kerem. Su lenguaje corporal, a menudo tenso y cargado de deseo, contribuye a intensificar la sensación de que estamos ante una pareja que se mueve constantemente entre el amor y el odio. Ahora, para que veamos cómo este tema de los celos se replica en otras series, echemos un vistazo a Amor en blanco y negro, o Siyabe Yazask. Aquí tenemos otra historia de amor intensa y apasionada, protagonizada por Birce Akalay e Ibrahim Zelikkol, donde los celos también juegan un papel crucial, aunque de una manera un tanto diferente a la de Yasak Elma. En Amor en blanco y negro tenemos a Asli, una doctora idealista, y a Ferhat, un sicario con un pasado oscuro. Su relación es un choque de mundos, una mezcla de luz y oscuridad, donde la confianza es un bien muy escaso. Aquí los celos no son tanto por la presencia de terceros, como en el caso de Melissa, sino más bien por la desconfianza y las dudas que surgen entre ellos. Ferhat es un hombre muy celoso, pero sus celos no siempre se manifiestan en arrebatos explosivos, sino más bien en una actitud posesiva y controladora. Él no puede soportar la idea de perder a Asli, a quien considera su único refugio, su única luz en un mundo de oscuridad. Estos celos se manifiestan en su proteccionismo excesivo, en sus intentos de aislarla del mundo exterior, lo cual, por supuesto, genera conflictos con Asli, quien se siente sofocada por esta actitud. A diferencia de los celos volcánicos de Melissa, los celos de Ferhat son más fríos y calculadores, aunque igual de destructivos a su manera. La serie explora de manera muy interesante cómo estos celos, lejos de ser una prueba de amor, pueden convertirse en un obstáculo para la confianza y la felicidad. Nos muestra cómo la inseguridad y el miedo a perder a la persona amada puede llevar a comportamientos tóxicos y autodestructivos. El personaje de Ferhat es un ejemplo claro de cómo los celos pueden ser una expresión de una profunda vulnerabilidad y necesidad de control. Es una exploración psicológica muy interesante que se aleja de la simple caricatura del celoso patológico. Luego tenemos otra serie que es un verdadero clásico de los celos, estoy hablando de Karasebda, una historia desgarradora de amor imposible protagonizada por Burak Ozcivit y Neslihan Atagul. Aquí los celos son como una sombra que siempre acecha a los protagonistas, Kemal y Nihan. Su amor es una llama que arde con fuerza, pero que siempre está amenazada por los celos y las conspiraciones de Emir Kozkoglu, el antagonista principal, interpretado por Kaan Urgancioglu, que está obsesionado con Nihan. Emir es un personaje que se podría decir que vive y respira celos. Está dispuesto a hacer cualquier cosa para separar a Kemal y Nihan, utilizando los celos como una herramienta para manipular y controlar a quienes le rodean. Los celos de Emir no son solo por amor, sino también por poder, porque para él, la idea de que Nihan elija a otro hombre es una afrenta a su propia autoridad. La serie es un claro ejemplo de cómo los celos, cuando se llevan al extremo, pueden convertirse en una fuerza destructiva que arrasa con todo a su paso. Karasebda nos muestra el lado más oscuro de los celos, esos celos que son capaces de destrozar vidas y que impiden que el amor florezca de manera plena. El personaje de Emir es un maestro de la manipulación y el uso de los celos como arma. Es capaz de generar celos en Nihan para mantenerla controlada y en Kemal para provocar su ira y desesperación. Es una dinámica muy compleja que se aleja de la simple imagen del celoso enamorado. Aquí los celos son una herramienta de poder que se utiliza para mantener el control y someter a los demás. La serie nos muestra cómo la obsesión y el resentimiento pueden alimentar los celos hasta niveles extremos, llevando a la destrucción y la tragedia. Y por último, pero no menos importante, tenemos la serie Medcezir, una adaptación turca de DOC protagonizada por Atay Ulusoy y Serine Isarkaya. Aunque en esta serie el tema principal no son los celos, estos también juegan un papel relevante en la relación de Yaman y Mira. Mira es una chica popular y adinerada, mientras que Yaman proviene de un entorno humilde, lo que hace que los celos sean un factor constante en su relación. Los celos de Mira a menudo surgen por las inseguridades que le provoca la diferencia de clase social entre ella y Yaman. También por su pasado.
El hecho de que ella tenga un pretendiente de su misma clase y que él no olvide a su exnovia, hace que las escenas de celos, aunque no tan explosivas como en Yasak Elma, sean bastante frecuentes. Pero estos celos en el caso de Medcezir, son un catalizador para que los personajes crezcan y maduren, aprendiendo a lidiar con sus inseguridades y a confiar en el amor que se tienen. La serie es una historia de crecimiento y superación, y los celos forman parte de ese proceso, una prueba más que los personajes deben enfrentar para encontrar la felicidad. Aquí vemos cómo los celos son un obstáculo que los personajes deben superar para construir una relación sólida y basada en la confianza. A diferencia de los otros ejemplos donde los celos son una fuerza destructiva, en Medcezir son una oportunidad para el crecimiento personal y la madurez emocional. Como vemos, los celos son un elemento recurrente en las series turcas, un ingrediente que a menudo se utiliza para generar drama y tensión, pero también para explorar las profundidades de las relaciones humanas. Los celos pueden ser una muestra de amor, pero también pueden ser una fuerza destructiva que consume a quienes los padecen. En el caso específico de Melissa en Yasak Elma, sus celos son una mezcla explosiva de inseguridad, pasión y sentido de propiedad. Son celos que la llevan a actuar de maneras irracionales, pero que al mismo tiempo nos mantienen pegados a la pantalla, esperando a ver cuál será su próxima reacción. Es fascinante cómo la serie juega con la ambigüedad del personaje de Melissa, mostrándonos tanto su lado vulnerable como su lado más despiadado. Sus celos no solo afectan su relación con Kerem, sino que también influyen en sus otras relaciones y en sus decisiones profesionales. Es un personaje que no deja indiferente a nadie, y que nos plantea interesantes preguntas sobre la naturaleza del amor, la posesividad y la búsqueda del poder. Y con esto, amigos, llegamos al final de nuestro recorrido por el mundo de los celos en las series turcas. Hemos visto cómo esta emoción se manifiesta de diferentes maneras, desde los arrebatos volcánicos de Melissa hasta los celos más fríos y calculadores de Ferhat y la obsesión de Emir. Espero que hayan disfrutado este análisis tanto como yo. Ha sido un placer explorar juntos estas historias que tanto nos apasionan. Recuerden que los celos, si bien pueden añadir drama y tensión a nuestras historias favoritas, también nos muestran los lados más vulnerables de los personajes. Ahora me encantaría leer sus comentarios, cuéntenme qué piensan sobre los celos de Melissa, cuál es su escena de celos favorita en las series turcas y qué otros personajes les gustaría que analizáramos en próximos vídeos. No se queden con las ganas de expresar su opinión, su voz es muy importante para nosotros. Y antes de despedirnos, no olviden darle al botón de me gusta si disfrutaron el vídeo, compartan este contenido con sus amigos seriéfilos y, por supuesto, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras en el mundo de las novelas turcas. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes de las series turcas.